Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Soldados de Fe. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde San Miguel de Allende. Uf, de los pueblos mágicos de mis favoritos en la República Mexicana. Ella se dedica a administrar propiedades en plataformas digitales, más de 50 en la República Mexicana. Y hoy nos va a pasar tips y nos va a pasar las herramientas y secretos para que si tú quieres en algún punto administrar tu propiedad, lo puedas hacer con éxito. Muchas veces, ¿sí? Pintar. Siempre. Exacto. Ay, de verdad, no. Sí. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, encantada de estar aquí contigo, de volvernos a ver virtualmente y saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bendecido. Oye, recuerdo la vez que nos presentaron. Si estoy equivocado, me dices. Fue en el Mastermind y nos presentó Enrique, si no me acuerdo, nos sentamos en la misma mesa en el jardín de la VM. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Así nos conocimos. Ahora, bueno, tu gran amigo de muchos años, ahora un gran amigo también para mí, Enrique nos presentó. Y yo me acerqué a ti diciéndote que yo te seguía en redes y que tú fuiste la razón por la que yo llegué a este mastermind. Claro, porque tenemos por ahí unas amigas en común en Querétaro. Correcto, correcto. Y yo ahí empecé a seguirte, vi que ellas te seguían, empecé a seguirte, y así fue como supe que eras parte también del movimiento sinergético y así fue, Oye, amiga, ¿originaria de dónde? de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Ah, sí. Pues aquí tenemos a Miriam que nos ayuda backstage o detrás de cámaras, la licenciada Miriam, que también es de Oaxaca, ¿eh? Tienes una paisana aquí en el canal. Me encanta saber eso. Espero pronto estar allá para poder grabar en vivo, para saludarte y también para saludar a tu equipo, a Leslie y por supuesto a mi paisana Miriam. No, sí, ya verás que así será. Pronto los tendremos por acá de visita para que también estén volteando a ver Mérida, que es un gran, es una gran oportunidad. Ya después platicaremos un poquito a profundidad en ello. Oye, ¿qué estudiaste, amiga? Yo estudié comercio exterior y aduanas. Mm. Esa es mi carrera y la ejercí o la ejerzo todavía porque estoy ahora como consultora por más de 20 años. La he ejercido por más de 20 años. Enfocada en que, ¿cuál ha sido tu fuerte en esa carrera? Qué buena pregunta. Fíjate que yo tuve dos focos, aduanas y logística internacional, importación y exportación. Eso hice durante 19 años en la zona del Bajío, justamente. El trabajo y el desarrollo en la parte aduanera me trajo al centro del país por todo el boom con la industria automotriz y aeronáutica. Y después de ahí ya migré hacia la parte también de consultoría y me apasiona. La realidad es que yo creo que yo sí pude desarrollar mi carrera y me encantó, aunque déjeme confesar que no era lo que yo quería estudiar de inicio. Yo quería ser actuaria, puros números. Ah, sí. Oye, Mira, y la vida me puso en las aduanas y me encantó la logística. ¿y es difícil para las personas que quieren exportar o importar algo? ¿Es complejo? Fíjate que no es complejo. Eh, es un reto, es un nuevo camino, sobre todo para los que quieren iniciar como todos, pero justamente la clave es la planeación. Y además yo creo que es la clave en todo. Ahorita que entremos a esta parte de la renta vacacional, de la renta corta,
me encantaría compartir todos los errores que yo veo que cometen los inversionistas por falta de planeación. Entonces, pasa lo mismo en la importación y en la exportación. Si tú planeas y te asesoras, te acompañas de un experto, no tiene por qué salir nada mal. Al contrario, vas un paso adelante del proceso y puedes tener operaciones de comercio exterior sumamente exitosas. Wow. ¿Cómo ves lo que está pasando con Estados Unidos, que ahora hay aranceles y todos los países como que quieren empezar a poner aranceles para importación y exportaciones? Fíjate que obviamente esto ha venido a sacudir, ¿no? A sacudir todo este tema del comercio internacional y México está como en el ojo del huracán, ¿no? Esta competencia entre Estados Unidos y China o esta rivalidad, pues ha venido a poner a México en el ojo del huracán, pero no necesariamente lo digo como una connotación negativa. O sea, van a venir una cantidad de oportunidades sumamente grandes e importantes para México justamente porque puede ser este puente o este camino para seguir llegando a Estados Unidos. Ahorita estamos un poco ya al final de la turbulencia, los mercados se están ajustando, pero en cuanto a eso termine, siempre está en una posición estratégica, pero ahora esto se ve muchísimo más claro hacia dónde puede apuntar. Y eso sí, tenemos que estar preparados. Entonces, ha habido mucha actividad en la parte de comercio internacional estos meses, sobre todo a partir de abril que se anunciaron los aranceles para acá, justamente para ver qué iban a hacer los exportadores y los importadores para adaptarse a estos cambios que vienen, que si lo sabemos aprovechar como todo en la vida, van a ser muy positivos. Wow. Oye, pues yo no te había hecho tantas preguntas sobre esto, ¿eh? Yo siempre ha sido Airbnb y plataformas digitales. Sí, la realidad que sí, no, normalmente no se imaginan que realmente mi formación es aduanera y de logística internacional. Y bueno, justo por viajar tanto, porque mi vida era con la maleta al lado, ahí fue como conocí, fíjate, Airbnb. Me cansé un poco de los hoteles. Mm. Ya sabes, las empresas tienen convenios con los hoteles, entonces todo el tiempo ves los mismos colores. Bueno, ya me sabía los menús de memoria. Me acuerdo que una vez desperté en un hotel en la Ciudad de México y por un segundo no supe en qué ciudad estaba. O sea, que reaccionas y dices, ahora estoy no sé si te ha pasado, pero de pronto son tantos viajes, tantos números de habitación. Entonces ahí fue cuando hace más de 10 años, o casi 10 años, le pedí a la empresa que me permitiera cambiar la experiencia de viaje y poder hospedarme en un Airbnb en lugar de un hotel. ¿Y qué Fíjate, diferencias haciendo encontraste? memoria y conectando los puntos. ¿Qué diferencias encontraste, amiga? Para mí, después de haber estado tanto tiempo viajando y viviendo en hoteles, para mí fue la oportunidad de sentirme más relajada, de sentirme en un espacio amplio y por lo tanto confortable, de poder disfrutar la vida más como local, porque no es lo mismo llegar a un ballet parking que te reciban el auto, a lo mejor llegar a un estacionamiento de un condominio, ¿no? Donde incluso saludas al vecino, puedes salir a caminar. A mí me tocaba hospedarme en muchos hoteles cercanos al aeropuerto. Entonces, a veces son zonas alejadas, que no hay nada, no puedes salir a caminar, a veces solo te queda pues el restaurante del hotel. Entonces yo empecé a agregarle esta dinámica a mis viajes y me hacía sentir diferente, o sea, me hacía sentir menos cansada y lo empecé a compartir con mis compañeros y les dije, oigan, también pueden reservar un Airbnb siempre y cuando estemos dentro del presupuesto que nos da la compañía para hospedaje y la experiencia es muchísimo más bonita y mucho más local. Y así me hizo sentir cargada. Ok, entonces dirías que, digo, hoy lo entiendes muy bien. Hay Sí. diferencias increíbles entre un hotel y la experiencia que puedes llegar a tener en un Airbnb por el tema de sentirte más local y tener un espacio más amplio. Y aparte, en el tema de los precios, pueden ser muy similares, ¿no? Estás en lo correcto. No necesariamente estamos hablando de que vas a ahorrar por hospedarte en Airbnb.
Pero ojo, estamos hablando de una persona que viaja sola. O sea, digamos, un Airbnb para una persona versus a lo mejor una habitación de hotel por una noche pudieran estar en costos similares. Ojo, estoy hablando de un alojamiento entero, o sea, un departamento pequeño, un loft, ¿no? Tal vez si quisiera reservar una habitación dentro de una casa, bueno, tal vez el costo como Airbnb pudiera ser un poco menor. Pero pensemos en un loft, en un departamento versus una habitación de hotel. Prácticamente ahí el costo es igual. Donde empieza a ser muy rentable para los viajeros un Airbnb o una renta vacacional es cuando ya el número de personas aumenta. Yo diría que de 3 para arriba ya hace mucho más sentido estar en un Airbnb que en una habitación de hotel. Y no solo por el tema del costo, sino también por el tema de los espacios, la comodidad, ¿no? La amplitud y la conexión con la parte local. Entonces, yo como lo veo es que, aunque pareciera que son una competencia, creo que en realidad van hacia mercados distintos, van hacia focos distintos. ¿Y qué te lleva a, o sea, cómo fue esa primer propiedad que dijiste, quiero administrarla? ¿Cómo llegas a Airbnb? Esa es mi pregunta. Muy, muy fortuito. La realidad es que buscando, buscando estos objetivos de libertad financiera, es la realidad, eh, que, que te dicen que puedes adquirir propiedades que se paguen solas. Mm, Entonces, después de esos 19 años que te platico de haber trabajado para diversas compañías en logística internacional y en aduanas, pues en México tú sabes que los empleados tenemos acceso a este famoso crédito Infonavit, ¿no? Se habían pasado 19 años y yo no lo había utilizado, ¿ok? Entonces dije, bueno, voy a utilizar este crédito y voy a comprar una propiedad. La propiedad la adquirí en Querétaro y está cerca hacia la salida a Celaya, hacia la planta Toyota. Yo recuerdo que venía del mundo automotriz, aeronáutico, entonces yo dije, pues estar cerca de la Toyota me puede traer buenas rentas. Mi idea no era renta a corto plazo o Airbnb, mi idea era una renta tradicional. Mal hecho, no me asesoré, no planeé, sino compré lo que me alcanzaba, lo que me pareció bonito, el residencial que me gustó y que me alcanzó, que no me quería endeudar demasiado, quería crédito, ¿ok? Sin asesoramiento. Entonces, pues no me di cuenta que las rentas estaban por abajo de la mensualidad que tomaba el Infonavit cada mes de mi nómina. ¿Ok? Y era un gap importante. Entonces, con mi objetivo, con todo lo que había estado leyendo en esa época de educación financiera, pensé que una buena estrategia era amueblarla para poder aumentar un poco el valor de la renta. La amueblé con muebles de uso, todo de uso seminuevo, para tratar de invertir lo menos posible, pero igual el objetivo o el resultado tampoco alcanzaba el que la propiedad se pagara sola. Y solamente estoy hablando de la hipoteca, ¿eh? No estoy hablando del mantenimiento y todas las demás cosas que vienen aledañas, ¿no? El tema de la propiedad como tal, etcétera. Solamente estoy hablando del costo de la hipoteca. Entonces, tampoco lo conseguí. Y entonces fue ahí cuando dije, oye, ¿qué pasa con estas propiedades en las que yo misma me hospedo? ¿Cuánto ganarán? ¿Será una buena idea? Y entonces invertí todavía más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo amueblar que equipar. mm. Amueblar es dejar la cama, el resto, pero equipar es poner blancos, electrodomésticos, ya decoras, o sea, ya todavía invertí más y el resultado tampoco fue el esperado. Llegaron, publiqué en la plataforma, hice lo que la plataforma te dice, conviértete anfitrión en 5 pasos y realmente llegaron unas primeras reservas y había yo gastado más, la hipoteca seguía siendo la misma, los gastos los mismos y el ingreso ahora era menor. Entonces, cometí muchos errores. Llegué ahí respondiendo a la pregunta, tratando de buscar esta gran idea o cumplir este sueño de que tengas una propiedad que se pague sola, pero la realidad es que no lo conseguí. Y así fue como llegué a este mundo, Y de ahí, cometiendo errores. ok, pero esa era tu propiedad. ¿En qué momento decides ir captando más propiedades y fue ahí mismo en Querétaro o ya fue en algún otro lugar?
Fue en Querétaro, llegan a mi mente estas preguntas de, o sea, ¿qué hacen las personas que están teniendo el éxito en este negocio? ¿Qué hacen? ¿Qué tengo que saber que hoy no sé? Me puse a estudiar, nos certificamos en ese entonces, todavía podías tomar muchos coachings, tomamos muchos programas en Estados Unidos está súper avanzado con ese tema de renta vacacional, y entonces empezamos a recomponer todo el camino y empezamos a levantar el ingreso, tanto que entonces logramos el objetivo, no solamente cubrir el ingreso de la hipoteca, sino también el de los gastos, y además nos quedaba un remanente para irnos a tomar un café. Wow. Entonces, el haber estudiado, el habernos preparado, nos permitió hacer lo mismo de una manera diferente. Cuando eso sucede, en ese mismo momento, mi esposo estaba recién terminando un contrato de arrendamiento con un inquilino que había estado 4 años en su casa. Y le dejó la casa destrozada. O sea, en 4 años que él no vio su casa, porque la tuvo el inquilino, pues bueno, fue un susto cuando la vimos. Paredes, la habían hecho como un tipo taller de motos, o sea, reparaban motos adentro, entonces grasa por todos Wow. lados, el jardín destruido. O sea, el depósito en garantía no nos alcanzaba para Para poder reponer. nada. Y como nos había ido muy bien en Airbnb en esta primera propiedad, decidimos amueblarla con la misma, pero ya con mucho más conocimiento, y esa casa desde el mes 1 fue un éxito. Wow. Entonces, al ver el éxito que estábamos teniendo en esa administración de nuestras dos propiedades, la mía y mi esposo, empezaron a llegar amigos, conocidos. Oye, mi papá tiene un departamento en Ixtapa. Mm, Una gran amiga me dijo, tiene un departamento en Ixtapa, lo usábamos mucho cuando fuimos niños, íbamos muchísimo a disfrutar, pero ahora que somos adultos, que estamos estudiando, trabajando, realmente ya casi no vamos. ¿Nos puedes ayudar a armar este concepto que tú ya tienes en tus propiedades? Y fue así como la tercera propiedad viene por una invitación de una amiga, con mucho miedo, con mucho temor, pero agarramos maletas y nos lanzamos a Iztapa a duplicar el modelo de negocio que ya habíamos implementado con nuestras propiedades en Querétaro. Y de ahí se vino una cadena de recomendaciones, porque así es como hemos crecido, solo con recomendaciones. bien. Y San Miguel de Allende, o sea, llegas ahí igual con una y ahorita es donde más tienes propiedades, me imagino, ¿no? Sí, San Miguel de Allende se ha convertido en el paso de estos 8 años en la ciudad donde más tenemos propiedades concentradas. De hecho, por eso nos mudamos de Querétaro aquí a San Miguel de Allende el año pasado, justamente para estar más cerca del mayor núcleo. Y así salió. Uno de los amigos propietarios que le administrábamos en Querétaro nos dijo, oigan, quiero comprar una propiedad en San Miguel. Y Mm, fue de los primeros, de los primeros y muy pocos clientes que tenemos que nos dijo, asesórenme, ¿qué compro? ¿Qué rentabilizo más? ¿Con qué prototipo? De 2 recámaras, de 3 recámaras, en el centro, fuera del centro, para familias, para nómadas. ¿Qué rentabiliza más? Asesórenme y después asesórenme a amueblarla y equiparla. Entonces fue un proyecto súper bonito porque lo hicimos prácticamente en conjunto de la mano y esa fue la primer propiedad. Y de ahí San Miguel de Allende empezó a crecer increíblemente a través de los administradores de los residenciales. El administrador del residencial, los comités de condóminos, que normalmente suelen alucinar Airbnb porque es sinónimo de fiestas, ruido, molestias de los propietarios o de los que viven, quejas de los vecinos, se dieron cuenta que nuestra propiedad no tenía quejas, tenía huéspedes muy bien filtrados, cumplían muy bien las reglas y un día recibí una llamada de la administradora y me dijo, oye, no sé cómo hacen cómo hacen ustedes el Airbnb, pero de ustedes es el único departamento que no tengo quejas y de todos los demás tengo quejas todo el tiempo de los vecinos. Te voy wow. a dar el teléfono del propietario A, del propietario B, del propietario C, para que les ayudes, por favor, a hacer las cosas como tú las haces y yo pueda dormir tranquila. Y yo dije, wow, nunca se me hubiera ocurrido que el administrador del condominio pudiera ser mi mejor aliado y la persona que nos hizo crecer en San Miguel, ¿sabes? Fue Wow. muy circunstancial. Bien. Y actualmente, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado al gestionar propiedades en Airbnb, amiga? ¿Cuál ha sido el mayor reto?
Definitivamente el mayor reto que hemos enfrentado fue reciente. Falleció una persona en uno de los alojamientos. Y de verdad, aunque me había imaginado que eso podía pasar, porque pues al final las enfermedades llegan de pronto o un paro al corazón llega de pronto. La verdad es que nunca te esperas estar en esa situación, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que justo lo comentaba con Arturo y decía, de todo lo que nos ha pasado, de todo nuestro libro que tenemos anécdotas, desde las chuscas, las chistosas, las complicadas, las estresantes, yo creo que esta definitivamente llegó al top, ¿no? Enfrentar a la familia, llegó la familia, o sea, muy complicado verdaderamente, todo el tema de la investigación para esperar o para corroborar que efectivamente había sido muerte natural, toda una serie de procesos para los que de verdad, no estás preparado. Pero gracias a Dios lo solventamos, pudimos salir bien y nos entregaron la propiedad pues prácticamente de inmediato. O sea, fue muy rápido el proceso, pero te podría decir que hoy ha sido el reto más grande que hemos enfrentado. Wow. Ni me hubiese pasado por aquí en el tema de No, que yo alguien sé. muere en una propiedad de Airbnb y cuál es el proceso detrás. Y de ahí, amiga, o sea, eso lo entiendo, o sea, te quedó marcadísimo, pero ha habido algo, ha sido un reto, como por ejemplo, entrar a Sayulita, que hoy por hoy tú nos ayudas en Sayulita, que era, no tenías propiedades en Sayulita y decidiste ahí con la aventura. ¿Cuál fue de los mayores retos? Sí, fíjate que uno de los principales retos ha sido implementar equipos remotos para poder crecer en las distintas ciudades de la República en la que estamos. Definitivamente no es lo mismo controlar un equipo que sí tiene cercanía, ¿no? Con videollamadas, con reuniones, pero que difícilmente es muy retador controlar la calidad en un nivel donde tú quieres estar o sabes que tienes que estar, ¿no? Como que te alejas, ¿no? O el jefe está lejos y entonces inmediatamente empieza a haber desvíos de los procesos. Y eso se suma con la ciudad donde estén las propiedades. Claro. Por ejemplo, hablando de Sayulita, es un reto como tal el recurso humano. Es un reto, de verdad. Entonces, Puerto Escondido, por ejemplo, ¿no? También es un reto. Y batallas mucho para conseguir y mantener este equipo. Y muchas veces, aunque tú quieres apoyar la economía local, ya quieres apoyar a las personas que estén ahí, que sean nativas o que vivan ahí la economía local, como lo dije, la verdad a veces tienes que traerte gente de fuera o a lo mejor en Puerto Escondido, por ejemplo, contratar argentinos, italianos, que llegan con esta hambre, ¿no? De decir, oye, yo quiero crecer, yo quiero hacer más cosas, y de pronto acabas contratando no al equipo local, sino externo, pero es un reto dirigir equipos remotos definitivamente. Oye, amiga, me recuerdo que me comentabas de nuevas tecnologías que están implementando, porque todos vemos Airbnb como, pongo mi propiedad y se va a rentar. Pero si te dejan 2 estrellas o 1 estrella porque algo les fue mal, es como que el algoritmo desaparece tu propiedad, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, de hecho puedo dividir la respuesta en dos áreas. Lo que todavía conocemos mucho en México de cómo se administra una propiedad es justamente lo que te platiqué que hice con esta casita que compré de Infonavit. O sea, yo me acerco con mi celular, o sea, tiendo las camas, lo decoro bonito, tomo fotos y publico en Airbnb. Y entonces, pues sin mayores procesos, sin mayor tecnología, más que la que me ofrece la aplicación en ese momento, inicio mi negocio, ¿ok? Mm. Y entonces pasan este tipo de golpes, déjame ponerlo así. Llega un huésped no filtrado, tienes daños en tu propiedad, los acabas pagando tú, no sabes cómo reclamar el tema del seguro, de la protección de daños, vienen las malas evaluaciones porque te hablan a la 1 de la mañana que perdieron la llave
¿no? Pero Mm, tú no estás cerca o no escuchaste el teléfono, y entonces viene la evaluación, y el algoritmo empieza a replegar tu, tu propiedad, porque lo que quieren es que estén en primeros lugares las más rentables y las mejores calificadas. O sea, la mejor relación calidad-precio es lo que el algoritmo va a promover en primera instancia. Porque oh, recordemos que Airbnb y todas las plataformas ganan un porcentaje de cada reserva. Entonces no van a poner hasta arriba, ¿no? Lo que tiene malas evaluaciones. Obviamente van a poner hasta arriba lo que es más probable de convertir, ¿no? Hacer, de que el huésped haga la reservación. Entonces, esa es la parte que sufrimos como anfitriones, yo digo, ¿no? Como anfitriones. Ahora, como property manager o como anfitrión profesional, la historia es muy diferente, porque ya no depende solo de la tecnología de Airbnb o de la app de Airbnb, sino que ahora integra softwares de distintas categorías para poder conectar múltiples canales de mm, reservación, Booking, Expedia, Airbnb, Vrbo y demás canales que existen hoy para traer reservas. Y depende del mercado qué canales conectas. Y esa es una estrategia que te permite filtrar al huésped y que todos esos temas que enfrentas como anfitrión se reducen considerablemente cuando subes de nivel a un administrador profesional o tú como dueño contratas a un experto que se dedica 100% y está especializado en rentas vacacionales. Entonces, sí, se sufre mucho de pronto al inicio, pero siempre está la opción de poder contratar a alguien experto que integre toda esta tecnología por ti a tu listing o te enseñe cómo hacerlo. No solamente es le doy mi propiedad, es también me capacito con un administrador profesional. claro. Oye, ¿tienes alguna anécdota de algún huésped que les mandó un mensaje así raro o chistoso, o muy feo? Porque me imagino que les mandan los mensajes directos, es muy diferente a los que dejan como las estrellas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nosotros tenemos un equipo que trabaja de 7 de la mañana a 12 de la noche contestando requisiciones de huéspedes y preguntas. Muchas de las consultas llegan en la noche, o sea, ¿no? O sea, llegas en la noche y en ese momento ya cuando tienes un poco de calma te pones a buscar en tu celular el hospedaje que vas a reservar y entonces vienen las consultas. Entonces cada vez nos extendemos más en el horario nocturno y ha habido muchísimas anécdotas. La realidad es que le digo a Arturo que podemos escribir un libro, ¿no? Tantas anécdotas que hemos tenido, pero de verdad anécdotas de personas que llegan al espacio y nos dicen, oye, necesito que me cambies el refrigerador. Yo sí, Ok. ¿cómo? Sí, de verdad, a ver, ¿de cuántas noches es tu reserva? O sea, fuera de 6 meses, pues primero veo que tiene el refrigerador y después veo si realmente es un problema serio como para podértelo cambiar. Pero viene por 3, 4 noches y nos acaban de pedir que cambiemos el refrigerador porque desde su perspectiva no enfriaba como tenía que enfriar. O sea, el huésped lo que Wow. esperaba era abrir el refrigerador y que saliera como humo blanco, decía el bruma, era extranjero, decía bruma, es que no hay bruma. Bueno, pero el refrigerador funciona, ¿no? Y exigió que le cambiáramos el refrigerador, obviamente no lo hicimos y obviamente tuvimos una reseña negativa. Pero de verdad es que Wow. son cosas o sea, no te puedes imaginar que te las vayan a pedir. Otra cosa que es muy común, más común de lo que pueden pensar, y nos ha pasado ya 3 veces, y después platicando con otros administradores nos han dicho que también, es que sobre todo norteamericanos o extranjeros, utilizan, o sea, cocinan con la tapa de la estufa de gas hacia abajo. Ya ven que tiene una tapa de cristal. Nuestras estufas tienen una tapa de cristal. Ah, ok, bueno, pues entonces bajan la tapa de cristal, No manches. prenden la estufa de gas y ponen encima el sartén o la olla. Y entonces a los 40 minutos o menos, el cristal estalla. Qué Entonces locura. ahora hemos tenido que quitar todos los cristales de la estufa porque los ponen encima de la flama y luego el sartén. No, no, pero es que también son cosas que dices, Dios, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? Y a pesar de que está el instructivo y está todo. Entonces ahora pues nuestras estufas ya no se ven tan bonitas porque ahora ya tienen ahí como que las bisagras sueltas, pero es que es mejor eso, es cristal templado, nadie herido, nadie nada, pero es un susto de aquellos. Y por supuesto,
una evaluación de 1 estrella porque estuvo en riesgo su vida, ¿no? O tuvieron, sí, sí. Entonces viene el impacto de que entonces tienes que recuperar esa reseña en el algoritmo y volver a posicionar el espacio. Bueno, muy divertido, muy divertido. Oye, ¿y no te ha pasado así de que te dicen, me encantó todo, muy bonito, céntrico, precioso, y te deja 3 estrellas, ¿no? Correcto. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Y es porque cuando a veces he tenido la oportunidad de preguntar, oye, si todo estuvo bien, ¿no? Como que haces la llamada postventa, ¿no? Para ver cualquier tipo de mejora, para invitarlos a que se hospeden en otro espacio. Tenemos mucho cross-selling. O Mm, sea, quien se hospeda en San Miguel lo invitamos a Sayulita, quien se hospeda en Sayulita lo invitamos a Mérida y así. Entonces ahí es cuando yo aprovecho para preguntar, sobre todo esas llamadas me gusta hacerlas a mí. Oye, ¿por qué si todo estuvo bien me dejaste 3 estrellas? Bueno, pues porque siempre se puede mejorar algo, o sea, siempre hay algo que mejorar. Y la mayoría de las veces me han respondido eso, bueno, todo estuvo perfecto, pero como siempre hay algo que mejorar, te dejé 3. Pero 3 es reprobar, 3 es reprobar, 3 es claro, 6. claro. Pasaste, Pasaste de panzazo, nada más. nada más. Entonces hay mucho desconocimiento de parte del huésped, cómo impacta la evaluación al anfitrión. Claro. Oye, ¿y cómo es que se lleva a cabo el tema de designar los precios? Porque a veces dices, oye, pues acá está en 200, pero aquí está en 100 y acá está en 50 y casi estás hablando de la misma zona. ¿Cómo determinas los precios de las propiedades? Fíjate que ahora que haces esa pregunta, amigo, también traes a mi mente que ese es uno de los retos también eh, principales en este negocio. Como administrador profesional, transmitirle al propietario por qué estás poniendo el precio que estás determinando, ¿no? O sea, ¿por qué ese precio, ¿no? Que es tu pregunta. Normalmente nos llegan anfitriones o propietarios que operan ellos mismos su propiedad y que entonces entran a la plataforma. Normalmente el típico ejercicio es, entras a la plataforma, buscas como propiedades iguales a la tuya y ves distintos precios. El de 900, vamos a poner un ejemplo, el de 1000, el de 2500, el de 5000. Y dices, no, no, 2500. Mm, 2000, como que ese como que creo que para mí está bien, para mi espacio, porque le puse Talavera de Puebla, porque lo que tú quieras, ¿no? Porque le puse lámparas muy bonitas, etcétera. Entonces tú determinas tu precio y además haces tus cuentas. Y dices, no, yo no voy a rentar mi casa por menos de 2500, pues no, como para qué, ¿no? Menos lo que me quita la plataforma y demás. Entonces llegan conmigo a decir, oye, he tenido 4 noches reservadas en lo que va del semestre, de enero a julio, 4 o 6 noches reservadas. O sea, si hacemos la cuenta a 2500, estamos hablando como un ingreso de 10,000 pesos en 6 meses. Y pues quiero ver cómo es trabajar contigo. Entonces explicamos todo el proceso y cuando llegamos a la parte de precios, les digo, mira, ya revisé tu propiedad tiene una cama king size y la segunda habitación le pusiste 2 camas individuales. Entonces, de entrada el segmento de parejas, o sea, parejas, amigos, queda descartado porque ninguna pareja va a venir a San Miguel a dormirse en camas individuales, ¿verdad? Entonces ya empezamos a hablar como del tema del mercado y la zona en la que está y etcétera. Digo, mira, y el precio sería 1300 por noche, por ejemplo. No, pero, y entonces viene todo el tema de decir, oye, no, o sea, tú haces tu negocio y una vez un propietario me lo dijo. Ustedes hacen su negocio a partir de vender barato. Pero la lógica no es así, porque nosotros vamos de la mano con los propietarios, somos sus socios. mm. Es un porcentaje, si ustedes ganan, nosotros también ganamos. Y claro que no nos interesa vender la noche al menor precio posible, al contrario, al mayor precio posible sin salirnos de mercado. Entonces, al final los propietarios que ven que tenemos herramientas de mercado y de análisis estadísticos para poder determinar el precio de la propiedad, lo ubicamos en el segmento de mercado en el que se encuentra, analizamos todo el equipamiento que tiene la decoración, la ubicación, no es lo mismo estar en el tercer nivel que estar en planta baja frente a la alberca. Esos pequeños ajustes tienen un impacto en el precio. Hacemos la estrategia no en función a lo que Alina o Arturo dicen,
sino en función a lo que los datos estadísticos muestran, seteamos el precio y corremos. Los propietarios que nos dan la oportunidad les hemos demostrado que es mejor tener poco, ¿no? Como dicen, mucho de nada que poco de mucho. O sea, con un precio de 2,000 pesos para hacer las cuentas rápidas, tenemos una ocupación del 50%, o sea, 15 noches al mes. Entonces estamos hablando de 30,000 pesos mensuales para 6 meses, pues son 180,000 pesos mensuales a mi precio versus 10,000 pesos en el semestre a tu precio. Mm, Entonces eso paga el porcentaje del administrador y sales ganando con el gran éxito de no hacer nada. O sea, te olvidas de tu negocio, ya no lo gestionas tú, lo gestiona alguien más. Entonces, así es como determinamos los precios y esa es la lógica de determinar un precio, que es un precio al que vamos a tener un volumen importante. Tú puedes llegar como propietario, amigo, me puedes decir, oye, pero yo veo que la mayoría yo vi uno en 3,000 y vi uno en 5,000. Sí, pero ¿cuánto se reserva? Eso no lo puedes ver en la plataforma. Tú nada más ves el anuncio, pero no puedes entender la tasa de conversión. No la puedes ver más bien, no puedes ver la tasa de conversión. Pues ahí es donde está la clave de la estrategia de precios. bien. Oye, amiga, ¿y hay cosas que tiene dentro del departamento, como en algún punto lo platicamos, si le agregas una prensa francesa, o sea, detallitos pequeños que tú dirías, pues no son irrelevantes, pero hacen una diferencia? Hacen una diferencia y los tienes que comercializar, o sea, tienes que hacer que se vean. Y sobre todo, ¿sabes dónde esta estrategia funciona muy bien? En estos clubs, de estos condoteles, donde todas las unidades son exactamente iguales, Mm, ¿no? Hace mucho más sentido, porque de entrada o sea, no tienes una diferenciación. Este mercado de renta corta es de diferenciar de dónde una experiencia mucho más completa y mucho más enriquecedora al huésped. Entonces, diferenciar los espacios, claro que hace una diferencia. Por ejemplo, imagínate, ¿cuál reservaríamos tú y yo? ¿No? El Loft 1, que está como lo entregó la desarrolladora, o el Loft 2, que le dejaron una prensa francesa, una prensa del filtro y café de la región. no, pues No, nada más por el cafecito reservamos el otro, aunque cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque amamos el café, porque nos encanta y dices, qué padre. Entonces vale la pena entender quién es el mercado y diferenciarte en función a ello. claro. Oye, ¿y qué consejo le darías a una persona que está buscando ya no ser ellos los que están intentando rentar porque no saben, sino qué consejo le darías para que encuentren al administrador que sabe, Ay, qué buena pregunta. que te llamen a ti? Ay, mira, me dejaste pensando, ¿eh? Mira, yo lo he hecho de la siguiente manera. Justamente porque vemos que la mayoría de las personas hacen lo que yo hice hace 8 años más, casi 10. Compra, compra donde le gusta, amuebla donde le gusta, equipa como le gusta, y luego va con un co-host, un coanfitrión o con alguien que se dedica a esto y le da las llaves y rentabilízamelo. O sea, ya hice todo. Me da las llaves y me dice rentabilízamelo. Entonces, vamos como en reversa. Bueno, pero es que no era el equipamiento, no era la unidad. Tu unidad es la más comercial o la que más hay oferta, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, yo lo que normalmente les ofrezco antes de tomar la decisión para invertir es un estudio de mercado. Un Mm, estudio de mercado. Y les digo que ese estudio de mercado les va a servir para dos cosas. Primero, para entender cuánto dinero realmente pueden obtener para esa propiedad, pero además, ya sabiendo lo que genera la propiedad, pueden hablar con distintos administradores, no necesariamente tiene que ser Mood Rentals, pero pueden hablar con distintos administradores y hacerle preguntas. Oye, ¿cuánto es la ocupación en Sayulita? ¿Cuánto es la ocupación en San Miguel para un departamento como el mío? Y tú ya tienes tus estadísticas en la mano y te puedes dar cuenta si lo que te está diciendo el administrador va en línea con el mercado o te está mm, diciendo lo que quieres escuchar. claro. No, nos va a ir increíble, no, súper bien. Que ahora pasa mucho con el tema de las desarrolladoras que venden el loft.
o los departamentos prometiéndote rentas altísimas, ocupaciones altísimas que no tienen nada que ver con la realidad del mercado. Entonces tú compras pensando que eso lo vas a obtener y cuando te enfrentas con el mercado dices, oye, esto no era nada que ver con lo que me dijeron. Entonces, ese estudio de mercado sirve para evaluar y eso te permitiría entender quién está siendo más honesto contigo, quién tiene más experiencia y quién entiende el mercado de donde está tu propiedad y creo que eso te ayudaría a elegir mucho mejor, o sea, estar informado. Claro, y aparte, los números no mienten, amiga. O sea, la mayoría de las personas quieren como solamente decir, es que mira, el análisis que yo hice dentro de Airbnb, pero ni siquiera conocen, por ejemplo, AirDNA, ¿no? O un estudio de mercado que te muestre las métricas de la zona o quizás 10 cuadras a la redonda para que te aterricen. Yo le llamo así que te unas cachetaditas con guante blanco. Te aterrizan para que sepas en lo que se puede rentar tu estudio, pero con números y datos duros, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, quisiéramos de verdad en Mood Rentals que esta división o esta área, este brazo que hemos sacado de la compañía de asesoramiento y acompañamiento, estuviera lleno de citas, lleno de llamadas, lleno de personas buscando informarse antes de dar el paso de la compra. Sobre todo cuando están pensando en una propiedad vacacional que puede, que no, que justamente no la van a estar ocupando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero no, la realidad es que no. El 95% llegan, como te digo, ¿no? Ya compraron, ya amueblaron, ya equiparon y entonces nos dan las llaves para que ahora nosotros hagamos la magia de rentabilizar. En ocasiones se puede, en ocasiones nos toca hacer como alguna vez lo platicábamos en el Mastermind, ¿no? La bruja del cuento, porque entonces yo vengo a decirte, mira, no, lo que te dijo la desarrolladora no es correcto, ¿no? La tendencia del mercado en los últimos 12 meses ha sido esta y la proyección, como siguen construyendo más unidades idénticas a la tuya, es tanta, porque la misma demanda se divide ahora o se pulveriza entre más oferta. Entonces, nos toca a veces dar esa noticia, pero yo la verdad creo, y te lo digo porque lo he comprobado, que sí se puede hacer una jugada triple play. Yo le llamo triple play. O sea, incrementas tu portafolio, o más bien incrementas tu patrimonio comprando un bien raíz, ¿ok? Tienes en este caso una casa de descanso que puedes disfrutar tú, que puedes compartir con tus amigos, con tu familia, y tienes un negocio que trabaje sin ti, ¿sabes? Puedes conseguir este triple play y que este negocio que trabaje sin ti además se acerque mucho a lo que la casa te cuesta y puedas o salir tablas, ¿no? O prácticamente reducir el costo de la hipoteca y los gastos de la propiedad en un 80% si haces el análisis y el estudio de qué propiedad elegir. Entonces puedes de verdad conseguir las tres cosas. Puedes incrementar tu patrimonio, puedes tener una casa de descanso, puedes cubrir la mayoría de los gastos y en algunos casos hasta tener un excedente como me sucedió a mí que le di la vuelta y además tener un negocio que trabaje sin ti si contratas al administrador correcto. Claro. ¿Qué porcentaje, amiga, es lo que te cobra? Porque, ojo, muchos piensan, bueno, pues pago el porcentaje de Airbnb y listo. No, el administrador te cobra un porcentaje, pero el porcentaje de Airbnb va combinado y otra cosa, también están los gastos de la propiedad, el costo de mantenimiento, el costo de la limpieza, que es separado, porque a veces dicen, pues el administrador ya cubre dentro de su porcentaje el tema de costos. ¿Cómo explicarías los diferentes costos que lleva el tener una propiedad dentro de plataformas digitales? Sí, yo creo que si lo pudiéramos resumir, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante porque justo esta es una parte importante de la asesoría, ¿no? Es no nada más analizar la propiedad que estás pensando comprar o en la que estás pensando invertir, sino también entender cuáles serían los costos de mantenimiento de la propiedad. En San Miguel de Allende hay departamentos, digamos, de 4 habitaciones, pero en un condominio pagan 7,000 pesos de mantenimiento y en otro condominio pagan 2,000.
¿no? Wow. Entonces, esos 7,000 pesos de mantenimiento pueden hacer totalmente la diferencia en la utilidad neta ya cuando estés operando el negocio. Pero básicamente, yo pensaría que el primer rubro son los gastos inherentes, los gastos fijos de la propiedad, o sea, la hipoteca en el caso de que se tenga, ¿no? O el crédito, aunado con las cuotas de mantenimiento y los servicios que van a ser fijos pensando en esta propiedad como un negocio. O sea, internet, agua y luz, ¿no? Que son, digamos, como los básicos que tú tienes que considerar y que tienen un rango ya mensual que nosotros conocemos y podemos decirles. Después vienen los gastos variables, que es donde entran los porcentajes de las plataformas de reservación. No cobra lo mismo Airbnb que Booking que Expedia. El porcentaje del administrador, que puede ir tal vez desde el 20 hasta el 30%, dependiendo de muchísimos factores, qué tanto va a ser el administrador por ti, qué tanto te recargas en él, qué tanto necesitas, dónde está la propiedad, si son varias propiedades en la misma unidad o están en diferentes ubicaciones. Es decir, hay todo un rango de decisión para determinar el porcentaje, pero sería otro gasto variable porque va en función a las reservas y los gastos de limpieza y de insumos para operar la propiedad, ¿no? Mayor limpieza, pues mayor detergente, mayor cambio de blancos, mayor desgaste de toallas, etcétera. Entonces, son los desgastes, el gasto, perdón, variable. ¿Ok? Entonces, esos dos rubros los debemos de tener muy claros para poder determinar la utilidad neta. Además, recordemos que el precio nunca es fijo. O sea, la Claro. mayoría de los espacios se administran con dos precios, el de temporada baja o el de siempre y el de Navidad o el de Día de Muertos y nada más. En nuestro caso, el precio es variable todos los días. Entonces eso también permite que estos gastos variables vayan cambiando. Y básicamente serían los dos rubros a grandes rasgos. Bien, me encanta porque a veces dentro del desconocimiento que tenemos Ujú. en esto, o sea, la gente a veces dice, oye, pero pues yo quiero, el desarrollador me comentó, me dijo que pues iba a pagar mi hipoteca, pero el desarrollador pues queriéndote vender, ¿no? O la comercializadora queriéndote vender. Pero después dices, es que tu estudio, tu propiedad está en la mitad de la nada o está lejísimos de todo. Entonces las probabilidades para empezar de que se rente son disminuyen comparado a quizás la ciudad como Mérida, que no sé, que tiene un 63% de, de porcentaje de Airbnb, pero en el norte de Mérida, no en el sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, considerando Sí. todo esto, pues dices, oye, pues le vas bajando y quizás no sale para pagar tu hipoteca. Que la gente no se confunda pensando que lo que le dijo el desarrollador y lo que le prometió va a ser, va a ser una realidad. Porque también depende muchísimo de la ubicación, ¿no, amiga? Totalmente. Y además, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que no sabes la cantidad de casos que he visto de personas que pusieron, digamos, mucho de sus ahorros en estos enganches pensando justamente que lo que decía la desarrolladora en la inmobiliaria era cierto y que se iba a pagar prácticamente sola. También esto se ve mucho en el tema de los pool de rentas, ¿no? O sea, que te dicen, tú compra aquí, yo te administro y entonces yo te voy a dar tanto al mes y la realidad dista mucho de lo que te prometieron. Y no sabes de verdad también las llamadas que recibo de desesperación de yo no consideré pagar esta hipoteca. Mm, O sea, no tengo dinero para la hipoteca y me estoy endeudando y estoy en un problema económico fuerte. Puse ahí mis ahorros, o sea, mis ahorros los puse para el enganche, pero porque me dijeron que se iba a pagar solo. Y ahora estoy buscando un administrador que me ayude. O lo quiero vender, pero tu unidad es exactamente igual a las otras 100 o 150 que hay en el edificio. O sea, ¿qué probabilidades tienes realmente de venderla en el corto plazo? Entonces, de verdad, situaciones de muchísimo desespero. Mira, gracias a Dios, a lo mejor no todas nuestras decisiones han sido correctas, pero por lo menos en donde nos equivocamos, pues de alguna manera las hemos podido solventar. Pero hay familias, hay personas que no es así, que estaban pensando en comprar esa propiedad en Tulum, por decir un ejemplo, para irse a retirar ahí. Y sabes que muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, sí. muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos,
que de pronto se quedan como con este boom de la idea de algunos destinos muy específicos de playa, etcétera, compran esas propiedades y después tienen una deuda que ni siquiera pueden pagar, porque pues no, porque ellos confiaron en que eso iba a rentabilizar. Entonces, de verdad o sea, es una gran responsabilidad. Las constructoras, las desarrolladoras, tú sabes muy bien eso, tú eres experto en todo el tema inmobiliario y a mí me encanta tu congruencia de decir, o sea, yo voy a ser correcto, íntegro en lo que vendo, lo que puedo esperar, la plusvalía en escenarios conservadores reales. No vender sueño porque puedes afectar tremendamente la vida de una familia. De verdad te lo digo y yo lo veo cada vez más. Entonces, hace muchísimo sentido que podamos acercarnos, informarnos y a lo que iba es que si yo hubiera sabido que 10,000 pesos de un estudio de mercado, por ponerte un número promedio, me hubiera ahorrado todos los 100,000, 200,000, 300,000 que invertí a lo mejor en equipar o en adecuar una propiedad para que no rentabilice, los hubiera invertido, porque 10,000 pesos apenas te cuesta el televisor. Los hubiera invertido para saber qué era lo que esperaba o cuál era la proyección real y sobre eso ver si estaba en mis posibilidades adquirir esa propiedad. Entonces, a veces hay personas que me dicen, ese cómo voy a pagar 10,000 pesos por un estudio de mercado. Bueno, pero es que eso te puede realmente cambiar la realidad y el resultado. Es que todos, amiga, hoy día, bueno, no digo todos, la gran mayoría, estamos en la inmediatez, queremos todo rápido, con el Sí. menor precio, ¿verdad? O sea, nos cuesta mucho pagar una consultoría que nos puede salvar, ojo, salvar de perder todo nuestro capital, porque cuando nos toca comercializar, cuando nos toca hablar de proyectos en Mérida, porque nosotros ya nos quedamos en Mérida, muchas veces les decimos, a ver, si te ofrecemos una propiedad que estás en riesgo de perder, prefiero no vendértela, porque para eso a veces hacemos, bueno, no a veces, todo el tiempo hacemos el, el, el cuestionamiento de cuánto ganas, cuánto Ujú. gastas, ¿sí? Y a la gente le cuesta darte esa información. Ahora, claro que les va a costar el decir, oye, pues prefiero en vez de pagar 10,000 pesos, prefiero esos 10,000 pesos mandarlos al enganche, pero sí, pero puedes perderlo todo. Y para lo que muchos es poco, para otros es todo, ¿no? Entonces, he ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y qué bueno que vienes y platicas y nos cuentas sobre esto, porque cada vez hay más personas que están invirtiendo en México sin asesoría real, honesta, íntegra, y está pasando Ujú. esto, ¿no? Que creen que van a vivir en un paraíso cuando no saben que el tema de seguridad en Quintana Roo está de la burger, ¿no? Por así decirlo. Así. Sí, de Este, verdad, eso es real. Mucho. Entonces, acérquense a profesionales. Esta es la moraleja de lo que estamos hablando aquí con ustedes. Oye, pero además en general, ¿no? Tú y yo somos apasionados del desarrollo personal, nos gusta entrenarnos, buscamos mentores que tengan los resultados ¿no? Que tú esperas tener. O sea, es una regla del desarrollo personal, ¿no? El modo aprendiz, creo que alguna vez lo platicamos. Entonces, pongámonos de verdad en modo aprendiz, invirtamos en nosotros mismos, ¿no? En capacitarnos, pero también invirtamos en asesoría especializada para cuando tengamos que tomar ese tipo de decisiones importantes. No estamos hablando de una decisión menor. Si estamos hablando de comprar una blusa o un traje o un vestido de fiesta, pues tal vez, ¿no? Puedes decir, pues bueno, tal vez me arriesgo a ver qué sale, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de una decisión menor. Entonces, creo que hace muchísimo sentido acercarse con personas expertas como tú, ¿no? Con ofrecimientos íntegros, bien estudiados. A mí me queda claro que antes de ofrecer un bien inmueble o una inversión en real estate, tú haces todo un estudio profundo, ¿no? De quién es la desarrolla, quiénes son los dueños, de dónde viene, cuál es la proyección real. ¿Y por qué? Porque no es algo menor, porque tú sabes que algo mal, vender algo con mentiras o con datos inexactos puede cambiar la realidad de una persona o de una familia en el futuro y como dices tú, sí es cierto, pueden perder la propiedad.
¿no? Cada vez escuchamos más este tema de los remates bancarios y los remates judiciales, porque de verdad es que está tremendo. Entonces, vale la pena informarse y nosotros encantados, además, nos encanta compartir. Entonces, de verdad que encantados, encantados de poder compartir un poquito de los errores que cometimos para que Claro. otros, en mi caso, no los cometan, ¿no? Bien. Oye, amiga, antes de ir cerrando y preguntarte dónde te pueden encontrar, me encantaría que nos digas para ti qué es la fe. Para mí la fe es esa fuerza que se siente, que no puedes explicar. Yo siempre lo digo como es una absoluta convicción. Mm, Para mí la fe es una absoluta convicción. Y no me acuerdo si te lo platiqué cuando nos conocimos, porque yo he aprendido mucho de la fe, de seguirte en tus canales, en tus redes sociales, incluso de tener la gran fortuna de platicar en persona, del proyecto ahora que estamos haciendo juntos en Sayulita y confío en que vengan muchos más, ojalá. La mm, realidad es que yo veo la fe, yo siento la fe como una convicción absoluta. me encanta. Ahora sí, ¿dónde podrían encontrarte, amiga? ¿Qué redes sociales? ¿Verdad? Sí, mira, les platicaba que hemos crecido orgánicamente, realmente no ha sido a través de marketing o publicidad, entonces malamente, ojo, sí, jalón de orejas. Nuestras redes sociales no están en boom, pero si me escriben a @moodrentalsmx en Instagram, ahí con mucho gusto cachamos el mensaje, les comparto mi número y les apoyamos en todo lo que necesiten, en el estudio de mercado, en la capacitación para darle la vuelta a sus resultados o incluso en administrar la propiedad si es que cae dentro de nuestra cobertura y portafolio. Con muchísimo gusto, de verdad, acérquense. Si vienen del podcast de Soldados de Fe, también por favor háganoslo saber ahí porque tienen un descuento y un trato preferencial, porque de verdad lo que queremos es compartir lo que sabemos para que más personas puedan tomar decisiones informadas y correctas. Entonces, ahí está, @moodrentalsmx. Muchas gracias, amiga. Igual, si no lo encuentran, me mandan un mensaje a mí y yo les mando por ahí, les comparto sus redes. Eh, Oye, amiga, pues agradecerte muchísimo por tu tiempo. Espero la próxima estemos aquí sentados frente a frente Me encanta. tomándonos un cafecito aquí local, este, para disfrutarlo más, porque no es lo mismo estar así de cámara y a distancia. Se siente aquí diferente cuando estamos. Y aparte, el podcast más interesante es el que pasa después del que grabamos. Exacto, sí, sí, definitivamente. Eso es lo que yo estoy esperando. Así que por aquí te Me esperamos. parece muy bien. Gracias por la invitación, la verdad es que es una promesa ir y nos vamos a ver pronto, estoy segura. Gracias por la invitación, me encanta poder compartir, ojalá haya muchas preguntas, ojalá haya muchas personas que quieran asesorarse antes de dar estos pasos tan importantes y pues aquí estamos para servir, para ayudar y encantada, encantada de verte. Gracias por tu confianza en nosotros, lo digo no solo como persona, como amiga, sino como empresa también y pues vamos adelante, ¿no? De la mano de Dios y que todo salga increíblemente bien. Gracias, amiga. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y ya lo saben, Y bueno. si les gustó, déjenlo aquí en los comentarios, vayan y búsquenos. Y vamos a cerrar este episodio con algo de confianza, porque eso es lo que nos hace falta a muchos que vivimos en Estados Unidos por mucho tiempo, a muchos hoy día que vivimos aquí en México y en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Realmente, confiar en Dios es descansar, no porque todo esté bien, sino porque sabes que Él tiene el control. Y cuando cedes ese control, tu vida va más tranquila. Así que confíen y realmente enfóquense en su crecimiento personal y profesional. Y ojo, acérquense a personas que ya cometieron los errores para que ustedes no los vivan, aunque les cueste un poquito más. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Nos vemos, Camila.